Estamos en la lección 17, capítulo 8 de 1 Corintios. Hablamos de el amor, los primeros 3 versículos. Solo concluimos diciendo, Dios conoce a los que le aman, en el versículo 3. Amamos al Señor, conocemos más del Señor, aprendemos a amar al prójimo y tenerle paciencia. Esa es la clave. Al prójimo que no sabe mucho, que es un ignorante, que piensa en ignorancias porque no sabe Biblia, tenemos que tenerle paciencia. Solo si hay amor le vamos a tener paciencia. Antes de responder a la pregunta sobre las comidas dudosas, Pablo establece prioridades en el corazón del cristiano. Ya lo vieron eso, ¿verdad? Primero nos hizo sentir que si no hay amor no vamos a poder estudiar bien esta lección. Y a todos los oyentes, especialmente los que están viendo a través de cualquier medio de comunicación, les decimos que si usted entra a estudiar la Biblia prejuiciado, usted nunca va a aprender. Entre con un corazón abierto esperando que Dios le hable. Muy bien, conocimiento es orgullo, es destrucción. El amor es humildad, es edificación. Ahí está el resumen de los 3 versículos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿en dónde está usted? ¿En el conocimiento que produce orgullo y destrucción? ¿O en el amor que produce humildad y edificación? Yo debo estar en el amor, aunque debo estar con conocimiento, pero el conocimiento controlado por el Señor. Entramos al punto número 2, los ídolos en su lugar. Versos 4 al 6. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Los ídolos en su lugar. Inciso A. El ídolo es solo el material con que fue formado. Hicieron una estatua de madera, solo es eso, un pedazo de madera. Lo hicieron de piedra, es un pedazo de piedra. B, el ídolo es solo una figura inerte. Los egipcios tenían a su buey Apis, y ahí estaba el buey Apis como un ídolo de ellos. Un ídolo no puede competir contra Dios. Oiga, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Qué compite una piedra contra Dios, hermanos? Nada, si no sirve, es inerte. Entonces no tiene competencia contra Dios. D, un ídolo no santifica ni contamina nada. Porque la misma piedra con que hicieron el ídolo, hicieron una piedra para que uno se siente. Una piedra sirve, la otra solo es un adorno. Entonces un ídolo no santifica ni contamina nada, simplemente no es nada. Hay variedad de figuras, versículo 5, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, aquí les voy a explicar qué quiere decir esto. Hay variedad de figuras en el cielo, y no se adora al sol, pues, pongan el sol. Después la luna o luna, y 3 estrellas, ahí está en el cielo. 2, en la tierra, muchos dioses y señores. Hermanos, pongan la mitología. Ustedes miran la mitología romana y la mitología griega, cómo nos influencian. Los dioses, el dios del trueno, el dios Thor, y aún sale en caricaturas esos dioses. Aquel dios que tiene un rayo, un relámpago en la mano y que va a hacer daño. Estamos influenciados por la mitología. Esos son los dioses que dice la palabra, que dice aquí Pablo. Aunque hay algunos llamados dioses, en la mitología hay variedad, pero siguen siendo cosas inertes. La realidad está en el versículo 6, pero para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios. Esa es la cosa, del cual proceden todas las cosas. Punto número 1, la realidad. 1, un Dios. Ese Dios, número 2, es creador de todo. Está conmigo, ¿verdad? Y otra cosa, en ese Dios es en el que creemos. Porque miren, hermanos, el Dios que creó todo, el Dios que es una realidad, es el Dios de la Biblia. Acuérdense, no es el Dios de los evangélicos, no es el Dios de los católicos, es el único Dios, el Dios de la Biblia. Si el católico cree en el Dios de la Biblia, real como es, el evangélico cree en el Dios de la Biblia, ese es el único Dios.
Pero si hay imágenes, ya hay un montón de cosas, ya está metiendo cosas inertes que no tienen que ver con el verdadero Dios. 3, por Él, de Él y para Él. Eso ya lo sabemos. Todo es del Señor. Jesús y el Padre son el mismo Dios. Miren, está bien marcado ahí. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor, o sea, el mismo Dios, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros por medio de Él. De ahí sacamos por Él, de Él y para Él. Jesús y el Padre son el mismo Dios. Esto va contra los grupos que ridiculizan al Señor Jesucristo como Dios y que dicen que es el primer ser creado. Jesucristo es Dios eterno, solo que cuando hablamos de Jesús, hablamos del Dios eterno que se encarnó para darnos la vida eterna. Colosenses 1, 15 al 17, no lo voy a leer, pero usted puede ver claro en Colosenses que habla de que Jesús, el Jesús que nació de la Virgen María, tiene esencia divina. Él antes de nacer en esta tierra es el creador de todas las cosas y el que sustenta todas las cosas. Es lo que dice Colosenses. Así es que hay un montón de pasajes que mencionan que Dios el Padre y Dios el Hijo son la misma cosa, son el mismo Dios. Eso no lo dudamos nosotros. Estamos hablando de que hay un solo Dios. Por eso se menciona, el Padre y el Hijo son un solo Dios. Y es el único Dios que existe, porque estamos hablando de los ídolos. Y los ídolos no existen. Los ídolos son solamente una figura inerte que están poniendo ahí. Entramos al punto número 3, la ignorancia del cristiano. Y hermanos, antes de leer este versículo, yo quiero que cada uno de nosotros pensemos en esto serio. Hermano, ya basta de ser ignorantes de la Biblia. Metámonos a estudiar, hombre. Vengamos a los estudios, metamos a otros estudios, leamos nosotros la Biblia. Cada vez que tenga dudas, pregunte, por favor. Les voy a hacer una pregunta que nunca me la habían hecho en la vida y que es una cosa sencillísima y que le voy a preguntar: ¿quiénes son los hijos de Noé? Lo dijeron como les dio la gana, pero ¿cómo dice la Biblia? Sem, Cam y Jafet. Entonces a mí me hicieron la pregunta: ¿quién es el mayor? Sem. ¿Quién es el segundo? Cam. ¿Quién es el tercero? Jafet. Porque así lo tiene la Biblia. Dije, así es que así son, primero, segundo y tercero. Magnífico. Pero cuando leímos el siguiente capítulo, dice: y el hijo menor de Noé vio la desnudez de su padre, el hijo menor Cam. Y no hallaba yo qué contestar. Sem, Cam y Jafet. Yo entendía que era primero, segundo y tercero. ¿Y qué si es primero, segundo y tercero? El segundo que se menciona es el más chiquito, pero porque la Biblia lo dice. Y yo hubiera jurado que eran Sem, Cam y Jafet, porque ese es el orden. ¿Quién es mayor, Caín o Abel? Pues entendemos que Caín es el mayor y Abel, pero la Biblia no explica lo demás. Pero con Sem, Cam y Jafet sí lo explica. Sem primero, Jafet segundo, Cam es el menor de los hijos, el que vio la desnudez de su padre. Entonces, aunque usted dice, ¿eso qué me importa? A mí eso no tiene trascendencia, es cultura bíblica. Entonces, por cultura bíblica aprendamos, pero aprendamos especialmente a vivir la vida cristiana que está en las epístolas. Por eso estamos estudiando Primera de Corintios, ¿verdad? Entramos ahora al versículo 7. Pero no en todos, ahora aquí viene el problema, no en todos los hermanos hay este conocimiento, porque algunos hermanos, ponga usted esa palabra extra, algunos hermanos habituados hasta aquí a los ídolos, o sea, vienen de adorar ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina. Mire, yo miraba antes a San Fulano, yo le llevaba ofrendas a San Fulano, y ahora que me den a mí comida de San Fulano, yo me siento pecador, yo siento que estoy pecando contra Dios. Y yo le puedo decir, pues ese don Fulano es un palo, hombre, no sirve para nada, cómaselo. Ya ha estado, y dice, ¿qué dice Santiago? Al que duda, ya le es pecado. ¿Cómo hacemos con ese hermano? Hay que tener paciencia con el hermanito. Miremos el punto número 3, la ignorancia del cristiano. Por irresponsables
que no escudriñan la Biblia. Vamos a ver, ¿por qué es usted un ignorante? Aquí está lo primero: irresponsable que no escudriña la Biblia. Punto. Usted no sabe Biblia, sí, pues si no la lee y si no va a estudiar. Usted es un ignorante, y por ignorante usted va a fracasar mucho. Y por ignorante, usted dice, todavía dice la palabra de Dios que no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad del Señor. ¿Dónde dice? En algún lugar, pero sí dice. No dice. El principio sí existe, ¿verdad? Pero no dice ningún versículo. B, por ser nuevos en la fe, eso se disculpa. Aquí en la iglesia acepta mucha gente a Jesucristo como Salvador, no vamos a exigir que sepan mucha Biblia. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que hay hermanos que hoy aceptaron a Cristo como Salvador y dentro de 10 años siguen siendo igual de ignorantes. Entonces ya no son niños, son unos enanos, porque no crecieron. Es algo anormal. Por ser nuevos en la fe. Y miren, uno, vienen de adorar ídolos. Yo acepté a Cristo como Salvador, pero antes yo me hincaba ante los ídolos. 2, y cuando comen esas comidas. 3, su conciencia se molesta, se contamina, dice Pablo. Su conciencia se molesta. C, muchos hemos pedido perdón a Dios de cosas que no son pecado, por ignorancia. Señor, ayer me comí unos churros, porque pasé por ahí por la zona 11, en Guatemala estamos, y estaban celebrando el 15 de enero al Señor de Esquipulas. Estaban vendiendo unos churros, miren, yo caí en la tentación y me comí unos churros, fíjese, pero estaban sacrificados a Esquipulas de plano. Cómase los churros, son deliciosos. Pero si alguno de ustedes dice, pastor, está comiendo churros de Esquipulas, le digo, no, solo se los llevo a una persona y no me los como, por amor a usted. Pero no es pecado. Y muchos después pedimos, Señor, no caí en la tentación, perdóname por favor, me comí un churro de Esquipulas, pidiéndole perdón a Dios de algo que no pecamos, pero ya en nuestro interior sí pecamos, pero por ignorancia, hermanos. Por ignorancia. Un ejemplo para los que están en otros países: fiambre es una de las comidas guatemaltecas. Ponga fiambre. Churros, ahí puse, y usted ponga lo que usted quiera en el siguiente párrafo. Si usted es sacrificado, mira que están en una fiesta, dice, no, eso está sacrificado a los ídolos, yo no lo como. Está bien, usted es libre de comer o no comer, pero no diga que es pecado. Eso es pero el ignorante sí lo dice. D, mucha culpa. Oigan esto, por favor. Mucha culpa tienen los pastores, líderes y maestros ignorantes y descuidados que no enseñan palabra pura, siga poniendo, sólida y práctica. Ay, hermanos, si a alguien hay que castigarle, disciplinar, tal vez en algunos casos, porque el hermano no quiere, por ignorante él no quiere estudiar, pero en otros casos hay hermanos ignorantes porque los pastores ignorantes no enseñan o están enseñando torcido. Yo a usted le enseño que comer ciertas comidas es pecado, usted me cree a mí y yo le estoy poniendo a usted una carga que usted no tiene que llevar, pero como yo lo dije, usted tiene que cumplirlo. Cuánta ignorancia en líderes que están afectando a la iglesia. Vamos a dejar aquí.